Lo llamaban Hijo del Trueno por su temperamento explosivo. Murió en un silencio humilde, siendo el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo. ¿Qué transformó el trueno de su pasión humana en el eco de un amor sacrificial? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a caminar junto a uno de los apóstoles más fascinantes y a la vez, a menudo uno de los más desconocidos del círculo íntimo de Jesús, Santiago el Mayor. Su historia no es una línea recta hacia la santidad, es la historia de un hombre de carácter fuerte, de grandes pasiones y de una ambición muy humana, un hombre que tuvo que ser quebrado y purificado por el amor de Cristo para convertirse en el santo que conocemos. Su vida se divide en dos grandes actos: la historia que nos cuenta la Biblia y la increíble historia que nos cuenta la tradición de la Iglesia, una historia que culmina en un campo de estrellas en España y en un camino que ha llevado a millones de almas a Cristo. Quédense conmigo, porque en el viaje de Santiago, desde el mar de Galilea hasta el campo de Compostela, descubriremos el secreto de cómo Jesús puede tomar nuestro temperamento más difícil y convertirlo en el motor de nuestra santidad. Nuestro primer encuentro con Santiago ocurre a orillas del lago de Genesaret. Jesús acaba de llamar a Pedro y a Andrés, y un poco más adelante ve a otros dos hermanos en una barca remendando las redes con su padre Zebedeo. Son Jacobo o Santiago y su hermano Juan. El Evangelio de Marcos nos lo cuenta con una simplicidad conmovedora, y al instante los llamó. Y la respuesta de ellos es igualmente instantánea y radical. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Detengámonos en este momento. No hubo negociación. No hubo un déjame pensarlo. Fue una respuesta total e inmediata. Vieron en la mirada de Jesús una autoridad y un amor que eclipsó todo lo demás. Su negocio, su seguridad, incluso sus lazos familiares. Desde el principio vemos en Santiago un corazón total, un hombre de decisiones rápidas y sin medias tintas. Este corazón apasionado le ganó un lugar en el círculo más íntimo de Jesús. Cuando pensamos en los 12, había un grupo VIP de 3 que eran testigos de los momentos más cruciales y privados del ministerio de Cristo: Pedro, Santiago. Solo estos 3 fueron invitados a ver la gloria y la miseria más profundas. Fueron ellos quienes entraron en la casa de Jairo y vieron a Jesús tomar la mano de una niña muerta y devolverle la vida. Fueron ellos quienes subieron al monte Tabor y vieron el rostro de Jesús brillar como el sol en la transfiguración, un anticipo de la gloria del cielo. Y fueron ellos también quienes Jesús llevó consigo a la parte más profunda del huerto de Getsemaní para que lo acompañaran en su agonía mortal. Ser del círculo íntimo no era solo un privilegio de gloria, era una invitación a compartir la copa del sufrimiento. Santiago fue testigo de un poder que podía vencer a la muerte y de una vulnerabilidad que sudaba sangre. Pero este corazón apasionado también tenía un lado oscuro, un lado impetuoso y a menudo equivocado. Es por esto que Jesús les dio a él y a su hermano Juan un apodo muy revelador, Boanerges, que significa hijos del trueno. Este no era un cumplido, era una descripción de su carácter explosivo. Vemos este trueno estallar en 2 ocasiones famosas. La primera, cuando viajan a través de Samaria y un pueblo no los quiere recibir. Santiago y Juan, indignados, le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Es el celo religioso en su forma más peligrosa, un celo que quiere aniquilar al que no piensa como yo. Y Jesús los reprende, enseñándoles que Él no ha venido a destruir almas, sino a salvarlas. El trueno de Santiago necesitaba ser evangelizado. La segunda vez que vemos esta pasión desordenada es aún más reveladora. Un día se acercan a Jesús y le hacen una petición de una ambición descarada: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quieren los puestos de honor, los ministerios más importantes, ven el reino de Jesús en términos de poder y prestigio. Y la respuesta de Jesús es una de las lecciones más profundas de todo el Evangelio. Los mira y les dice: no sabéis lo que pedís. Y entonces les hace la pregunta que definirá el resto de la vida de Santiago: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El cáliz del sufrimiento, el bautismo de la muerte. Y ellos, en su ignorancia audaz, responden: podemos. Y Jesús les profetiza: a la verdad, el cáliz que yo bebo beberéis. Santiago no lo sabía en ese momento, pero acababa de aceptar su propio martirio.
Jesús le estaba enseñando que la verdadera grandeza en su reino no se mide por los tronos, sino por la capacidad de amar hasta el punto de dar la vida. Después de este episodio, la Biblia guarda un relativo silencio sobre Santiago. Y es en este silencio donde debemos imaginar que ocurrió su verdadera transformación. El hijo del trueno tuvo que aprender a callar. Su ambición tuvo que ser purificada en el fuego del día a día, en la escuela de la humildad y el servicio. Tuvo que entender que el fuego que debía invocar no era el de la destrucción, sino el del Espíritu Santo. Y aquí es donde la sagrada tradición de la Iglesia recoge la historia. Una tradición muy antigua y venerada nos cuenta que después de Pentecostés, cuando los apóstoles se repartieron el mundo para predicar, a Santiago le tocó la región más lejana y difícil, Hispania, la actual España, que para los romanos era el finis terrae, el fin del mundo. Imaginen a nuestro Santiago, ahora más maduro, cruzando el Mediterráneo y llegando a una tierra extraña, de gente dura, para anunciar a un Cristo crucificado. La tradición nos dice que su misión fue un fracaso estrepitoso. Se desanimó profundamente, apenas consiguió un puñado de conversos. El hijo del trueno se encontró con la impotencia. Y es en este momento de oscuridad y aparente fracaso, en la ciudad de Zaragoza, que recibe un consuelo extraordinario. La tradición nos cuenta que la Santísima Virgen María, que todavía vivía en Jerusalén, se le apareció en carne mortal, un fenómeno conocido como bilocación. Vino a consolar a su apóstol desanimado, y para darle una señal de que la fe en esa tierra finalmente florecería, le dejó una columna de jaspe, un pilar. Esta es la origen de la devoción a Nuestra Señora del Pilar. Imaginen el corazón de Santiago. En su momento más bajo recibe la visita de la Reina del Cielo, que le asegura que su esfuerzo no es en vano. Confortado por esta visión, Santiago regresa a Jerusalén. Y es aquí donde la Escritura retoma su historia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con una frase corta y brutal. Por aquel tiempo, el rey Herodes Agripa echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Era el año 44. Santiago se convirtió en el primer apóstol en beber el cáliz, el primero de los 12 en dar su vida por Cristo. Herodes lo eligió por ser uno de los líderes más prominentes. El hombre que quería sentarse en un trono de gloria encontró su gloria en el tajo del verdugo. El hijo del trueno murió en un silencio que resonó en toda la iglesia primitiva. Pero la historia no termina con su muerte. La tradición, de nuevo, nos cuenta que sus discípulos, con una valentía increíble, tomaron su cuerpo, lo llevaron a una barca de piedra y, guiados por la providencia, cruzaron todo el Mediterráneo de vuelta a España, desembarcando en Galicia y enterrándolo en un lugar secreto. Y durante casi 800 años, la tumba del primer apóstol mártir permaneció olvidada. Y entonces, a principios del siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo comenzó a ver unas luces extrañas en el bosque, como una lluvia de estrellas. Guiado por las luces y avisando al obispo, descubrieron una antigua tumba romana, y dentro, los restos de un hombre decapitado, identificados como los del apóstol Santiago. Ese lugar fue llamado el Campo de la Estrella, Campus Stellae, de donde viene el nombre Compostela. El descubrimiento de la tumba de Santiago, en un momento en que España luchaba por su fe contra la invasión musulmana, fue una explosión de esperanza. Y así nació el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación que se convirtió en una de las 3 más importantes de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén. Y aquí llegamos al clímax de la transformación de Santiago. El hijo del trueno, el hombre que buscaba el poder y la gloria, se convirtió, después de su muerte, en una luz silenciosa. Se convirtió en una estrella que no atrae la mirada hacia sí misma, sino que guía a millones de peregrinos a lo largo de los siglos en un viaje de conversión, no hacia Él, sino hacia Cristo. Su verdadera gloria no fue un trono terrenal, sino convertirse en un camino celestial para los demás. Dios no destruyó su pasión, la purificó. El trueno de su juventud se transformó en la luz serena de una estrella que guía a los peregrinos a casa. En conclusión, la vida de Santiago el Mayor es un evangelio de la transformación. Nos enseña que Dios nos llama tal como somos, con nuestro temperamento, nuestras pasiones, nuestras ambiciones, y no nos pide que las aniquilemos, sino que se las entreguemos a Él para que las purifique. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en sentarse en tronos, sino en beber con fidelidad el cáliz de cada día,
el cáliz de nuestros deberes, de nuestros sufrimientos, de nuestro servicio silencioso. Y nos enseña que lo que el mundo considera un fracaso, como una misión con pocos frutos, puede ser, a los ojos de Dios, la semilla de una cosecha que durará por siglos. Que el apóstol Santiago, el buen peregrino, nos inspire a todos a caminar, a no conformarnos y a permitir que Cristo transforme el trueno de nuestras pasiones en una luz para los demás. Si el viaje de transformación del apóstol Santiago te ha inspirado, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla sobre su hermano San Juan, el discípulo amado, que bebió el cáliz de una manera muy diferente, a través de una larga vida de amor y testimonio.